Llevar 8 ejercicio mm, que dice hallar las dimensiones, hallar las, las dimensiones del cilindro de máximo volumen que pueda inscribirse en un cono de radio R igual a 10 y altura H igual a 5. Hallar las dimensiones del cilindro de máximo volumen que puede inscribirse en un cono de radio R igual a 10 y altura. A ver, tenemos un cono aquí. Ahí tengo al cono. Dentro de este cono, conozco las dimensiones de este cono, ya su radio y conozco su altura. Dentro de este cono vamos a inscribir, dentro de este cono vamos a colocar, eso es inscribir, dentro del cono está inscrito, o sea, dentro del cono. Aquí vamos a poner un cilindro. Ahí tengo al cilindro, pero no es el único cilindro que se puede inscribir varios cilindros, pero yo quiero que este cilindro que va a estar dentro del cono tenga el mayor área posible. Entonces, no, no el mayor área. Te pide maximizar el volumen del cilindro. Aquí está. Volumen del cilindro. Te pide maximizar eso. Yo quiero que el cilindro que está dentro del cono pues, tenga el mayor volumen posible. Y para calcular ahora el volumen del cilindro, necesito conocer radio y su altura, la altura del cilindro. Entonces, necesito darme esas variables. Pero aquí esto está dibujado en 3 dimensiones. Nosotros vamos a hacer un análisis así de perfil. Viéndolo de perfil se vería de esta forma, ¿no? Entonces el análisis para hallar la ecuación que relaciona los datos con las variables, pues vamos a hacer un análisis viéndolo esto de lateral, de la parte lateral, frontal, la frontal creo que es, ¿no? Lateral, viéndolo de costado, ya. Solución. Entonces hacemos un gráfico. Siempre el primer paso es hacer eso, el gráfico. Entonces que sea de 3 a de 4 que sea, para que se entienda mejor. Ahí ya tengo el cono. De este cono conozco sus dimensiones. Conozco el radio del cono, que eso vale 10. Y conozco además su altura H, que vale 5. Y entonces dentro de este cono vamos a inscribir un cilindro. También en cuenta que existe, ¿no? Aquí está el centro de nuestro cono. Entonces el cilindro inscrito más o menos va a estar de esta forma, pero lo vamos a ver esto de perfil, ya siempre viéndolo de perfil.
Ya. Entonces aquí vamos a anotar nuestros datos y nuestras variables. Eso siempre, nuestros datos, es decir, aquello que vamos a considerar como constante y nuestras variables. Tenemos de datos lo que es el radio del cono, que eso vale 10. Ya, pero ese datito lo vamos a sustituir al final del ejercicio, les había dicho, o puede que lo borre, porque en los ejercicios casi nunca les dan así datos así numéricos, ya así datos de manera literal, siempre les dan. Pues lo único que tengo de datos es el radio del cono y la altura del cono. Lo que nos piden maximizar, hallar el cilindro de máximo volumen. Entonces, lo que les pide maximizar es el volumen del cilindro. Entonces, pero para calcular el volumen del cilindro necesito su radio y necesito su altura. Eso estaba aquí, ¿no? ¿Está? Aquí. Entonces esto ya no voy a explicar. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, necesitamos conocer su radio y su altura. Y su volumen lo calculamos multiplicando pi radio al cuadrado por la altura. Tengo el radio, tengo la altura del cilindro y el volumen es pi radio al cuadrado por la altura. Puedo utilizar cualquier variable, ¿no? Para su radio y su altura. Mm, Ya, entonces, al radio de nuestro cilindro lo voy a llamar R y a su altura, mejor con otro color, radio R y su altura H. No conozco eso, tengo que hallar. Entonces, eso conozco, necesito radio R, altura H. Esas son nuestras variables. Estos son constantes, son nuestros datos, tomen en cuenta eso. Ahora, les voy a mostrar una animación. A ver, mm, vamos a- ya, a ver, nuevamente aquí tengo una animación. Fíjate que aquí tengo al cono. Dentro de este cono estamos colocando un cilindro. Eso es inscribir. Dentro del cono estamos inscribiendo un cilindro. Pero podemos inscribir, puede inscribir a este cilindro, puede inscribir a este cilindro, este cilindro, este cilindro. De todos esos cilindros que están dentro del cono, hay pues un cilindro que tiene el mayor volumen posible. Entonces eso tengo que hallar las dimensiones, radio y altura del cilindro, de tal forma pues que nuestro cilindro tenga el mayor volumen posible. Entonces eso es lo que estamos haciendo ya. Entonces eso estamos hallando. Las dimensiones, el radio y la altura del cilindro, de modo que nuestro cilindro pues que está dentro de ese cono tenga el mayor volumen posible. Y de eso trata la optimización. De esa forma funciona. Por eso hallamos puntos críticos, fíjate. Puntos críticos. Ah, algo está aquí interesante. Ya, era que lo explique. Tal vez lo expliqué en otro video ya. A ver, pues, más. Pausar, a detener, detener. Y una vez que hemos visto la animación, entonces, y ahora sí resolveremos el ejercicio. Aquí voy a decir me piden maximizar el volumen del cilindro, entonces el volumen lo tengo que derivar respecto de alguna variable. ¿Cómo calculamos el volumen de este cilindro? Multiplicando su radio, pi por su radio al cuadrado, multiplicado por su altura. Entonces el volumen de ese cilindro es pi, su radio que es r minúscula al cuadrado, o su altura que es h minúscula por su altura, de esa forma. Entonces esto es lo que nos piden maximizar.
Nuevamente, el volumen está en función de dos variables. Nosotros sabemos derivar respecto de una sola variable. Está en función de R y H. Entonces, R lo convierto a H o H lo convierto a R. Entonces, necesito ahí una ecuación que relaciona nuestros datos con nuestras variables. Entonces, es lo que nos pide maximizar. Ahora, la ecuación que relaciona mm, nuestros datos con nuestras variables viene del gráfico. A ver, del, del gráfico. Habíamos dicho que íbamos a hacer un análisis en dos dimensiones. Directamente aquí, ¿no? Entonces, pero para que se entienda, a ver, lo haremos aquí rápido. Entonces, conozco esto que vale H, conozco esto que vale R. Esos son datos. Así más o menos está nuestro cilindro. Esto vale R y esto vale H. Entonces, voy a aplicar ahí triángulos semejantes. Ya, entonces aquí me voy a definir un ángulo tita. Voy a decir aquí que la tangente de tita, triángulos semejantes. También ya le he explicado cómo funciona esto de triángulos semejantes en el otro video. En este triángulo, la tangente de tita sería H sobre R. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería H sobre H sobre R. Ahora en este triángulo, su semejante, en este triángulo. Tangente de tita, ¿qué sería igual? H, esto que vale H. Entonces la tangente de tita valdría eso, ¿no? Esto que vale H sobre su cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto vale esto? Si todo esto vale R, le restamos esto, entonces el cateto adyacente valdría la diferencia, ¿no? De R menos R. Entonces vale esto. Entonces R menos R, ¿vale? Cateto opuesto que valía H sobre R menos R. Ya está. De esa forma. O directo aquí lo podían haber hecho, ¿no? He explicado esto de triángulos semejantes en el video, un poco más a detalle. Pues aquí también lo podían haber hecho, a ver, de esta forma. Decir que esto vale R menos R. Y de aquí definirse el ángulo tita, ¿no? Y de tangente de tita sería H sobre R. Eso es de aquí. Pero en este triángulo sería H sobre R menos R, R mayúscula menos R minúscula. Está ahí. Entonces de aquí ahora solamente igualo las tangentes y ya ahí tengo la ecuación que me relaciona mis datos con los datos con mis incógnitas. Tomen en cuenta pero que R mayúscula y H mayúscula son el radio del cono y la altura del cono, eso es constante, no son variables. Entonces de aquí puedo despejar H, voy a despejar H. Despejando H va a ser H sobre, va a ser H sobre R por R menos R. Sí, está pasando a multiplicar. Entonces le llamamos la ecuación 2. Ahora reemplazamos. Voy a reemplazar la ecuación 2. Ya. Este datito de R igual a 10 y H igual a 5 lo voy a sustituir al final del ejercicio, pero son constantes. Tomen en cuenta eso, son constantes. Aquí digo, reemplazando 2 en 1. Aquí ahora, el volumen, ¿cómo nos va a quedar? El volumen es pi radio al cuadrado altura. Entonces aquí haciendo el reemplazo va a ser pi radio al cuadrado altura. Vale h sobre r por r menos r. Ya está. Tomen en cuenta que h mayúscula y r mayúscula son constantes. Ya, entonces esto lo voy a ordenar de esta forma. Pi h sobre r. El producto es conmutativo. Y este r al cuadrado lo voy a introducir dentro del paréntesis. Entonces va a quedar aquí r por r al cuadrado menos r al cubo. ¿Ya está? Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser derivamos
que igualamos a cero. Tomen en cuenta que H mayúscula y R mayúscula no, son constantes. La única variable aquí es R minúscula, sí, el radio del cilindro. Entonces el volumen lo voy a derivar respecto de R, ¿sí? Estamos derivando respecto de R minúscula. Entonces, todo lo que no es R minúscula es constante. Estamos derivando respecto de R minúscula. Todo lo que no es R minúscula, todas las demás letras son constantes. Entonces aquí, ¿cómo derivamos? ¿Qué va a ser? Pi H sobre R. Eso es constante, ¿no? Es constante. H tiene su valor, vale 10 y 5, entonces son valorcitos, no son constantes. Ahora solamente tendría que derivar esta parte. Sí, porque la derivada de una constante es la constante por la derivada de la función. Entonces aquí R, esto es constante. Entonces se deja tal y como está. Ahora la derivada de R al cuadrado. Estoy derivando respecto de R. Entonces solamente derivo R al cuadrado. La derivada de R al cuadrado, eso es 2 veces R menos. La derivada de R al cubo, el exponente K se le resta 1. Listo, ya hemos derivado. Ahora, para analizar máximos y mínimos puntos, hay que analizar puntos críticos, ¿no? O sea que la derivada vale cero, ¿no? O sea que todo esto se hace vale cero. O la derivada hacemos cero. De aquí cero va a ser igual a pi por h sobre r, 2 veces r, menos 3 veces r al cuadrado. Cuidado que al derivar esto en aplicar regla del producto, nada que ver. Aquí estamos derivando respecto de r minúscula. Entonces, todas las otras letras son constantes. Entonces, aquí de r al cuadrado era 2r, de 3r al cuadrado, así. Entonces aquí, ¿qué va a suceder? Esto va a pasar a multiplicar, pi por h va a pasar a, r pasa a multiplicar y aquí les va a quedar 2r por r. Este 2 lo estoy echando adelante, menos 3 veces r al cuadrado. Y aquí cero por cualquier cosa se hace cero. Cero dividido entre cualquier cosa, pues todo se hace cero, ¿no? Entonces ahí directo, aunque no era necesario hacerlo directo, se podía no anular 2r por r menos 3r al cuadrado. De aquí despejamos R nada más. Aquí voy a tener 3R al cuadrado igual a 2R por R. Mm, mm. Estoy diciendo mal. Ya, ya. Voy a tener 3R al cuadrado menos 2R por R. Ya me he enojado. Voy a tener 3R al cuadrado menos 2 veces R por R igual a cero. Sí, lo estoy pasando a sumar, ya está pasando a restar. Y tengo que despegar solamente R, entonces aquí, fíjate, puedo factorizar a R, termina en común, 3R menos 2R. De aquí, teorema del factor nulo, cada uno R puede valer cero, 3R menos 2 veces R. Y de aquí tenemos dos soluciones, tenemos que R vale 2 o que R vale 2R, pasa a sumar, esto pasa a dividir. Ahora aquí hay que hacer un análisis que el radio del cilindro puede valer cero o el radio puede valer 2 veces el radio del cono sobre 3. Imposible es del gráfico, fíjate que imposible que el radio del cilindro valga cero. Sí, imposible. Y si estamos queriendo un volumen máximo, pues entonces imposible que R, el radio del cilindro, R minúscula valga cero. Entonces por esa razón, esto lo descartamos. Entonces sí, nos quedamos con esta solución. Ya, y ya hemos hallado R, ahora ya haremos cuánto vale H, el radio, la altura del cilindro. Y voy a sustituir en esta ecuación, copiar, eh, pegar y directo a ver H sobre R por R menos R minúscula 2R sobre 3. Y aquí H sobre R. De aquí les va a salir, si hacen esta suma de fracciones, les va a salir 3R menos 2 veces R sobre 3. De aquí H va a ser H sobre R, R sobre 3. De aquí esto con esto, chao. De aquí H vale
h tercios. Sí, ¿no? Es válido esa respuesta, ya que R mayúscula y H mayúscula son constantes, son datos. Entonces aquí el volumen máximo, aquí anotaremos, tenemos las respuestas de una vez. El volumen máximo. El volumen era pi radio al cuadrado altura, ¿no ves? Sí, era pi radio al cuadrado altura. Era pi radio al cuadrado altura. Entonces, el volumen vale pi radio al cuadrado, entonces sería 2R sobre 3, sería 2R sobre 3 esto al cuadrado por la altura que vale h tercios. De aquí, ya está, eso es. Entonces aquí sería pi 4R al cuadrado sobre 3 al cuadrado, eso es 9 por h tercios. De aquí esto va a ser el volumen máximo. Entonces aquí tengo, ¿no? Que el volumen máximo, eso es 4 sobre 9 por 3 27 avos de pi, r al cuadrado por h. Entonces aquí podemos dar como solución o como respuesta el radio, luego la altura de nuestro cono y aquí el volumen máximo. Te perdí el tiempo haciendo esto. Sí, y es la respuesta. Entonces sería la respuesta. Tan, tan, tan. Es la respuesta. Y aquí tomen en cuenta que les había dicho que generalmente en los ejercicios así no les dan así datos numéricos, entonces sí te lo borraremos. Radio R y altura H. Entonces, ahí te están dando esos datos, pero así de manera literal. Entonces, estos son datos. Esto lo borraremos, esto lo borraremos y esto lo borraremos. ¿Ya está? ¿Y queda? Como son datos esto, entonces las respuestas pueden estar en función de R mayúscula y H mayúscula. Entonces, eso está, ¿no? Justamente. Las respuestas están en función de R mayúscula y H mayúscula, porque son datos así de manera literal. A ver, este es otro ejercicio. Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima. Esta vez nos haremos así tipo geometría analítica. Hallar las dimensiones, dimensiones del rectángulo de área máxima, del rectángulo de área, de área máxima que se puede inscribir entre el eje de abscisas, entre el eje de abscisas. El eje de abscisas es el eje X y el eje de ordenadas es el eje Y. Eso por concepto estamos en otra geometría analítica. Y la parábola y la de ecuación, su ecuación es Y igual a 9 menos X al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta algunos conceptitos que pocos lo explican.
Y aquí tengo mi sistema de coordenadas rectangulares X y Y. Aquí voy a ubicar un punto. A ver, un punto de coordenadas. Un punto de coordenadas 2,3. Por eso se llaman aquí esto coordenadas rectangulares. Es que un punto, si yo ubico un punto, pues tengo las dimensiones de un rectángulo cuya base es 2 y cuya altura es 3, ¿no? Entonces eso es un punto, ¿ya? Por eso se llama coordenadas rectangulares. Entonces la abscisa es la base de nuestro rectángulo y ¿no? La coordenada en X es la base de nuestro rectángulo y la coordenada en Y es la altura de nuestro rectángulo. Entonces por eso se llama esto coordenadas rectangulares. Y si yo quiero calcular pues el área de este rectángulo, el área, pues sería multiplicar la base por su altura, ¿no ve? O multiplicar su coordenada en X por su coordenada en Y, sería 2 por 3. Entonces el área del rectángulo que forma este punto sería de 6. Entonces eso es un conceptito, ¿ya? Entonces es un conceptito que hay que tomar en cuenta. Bueno, ya. Luego este otro más, este otro, esto. Aquí tengo la gráfica de la función. Esto es y igual a x al cuadrado. Y de aquí tengo un punto en x2 y en y4. Y ahora, ¿cómo verifico que este punto, pues, está sobre la gráfica de esta parábola? ¿Cómo verifico que este punto pertenece a la parábola? Porque aquí de manera gráfica ya se ve, ¿no? Pero, ah, ¿cómo lo hago de manera analítica? Pues voy a decir que un punto pertenece a la gráfica de una función siempre y cuando, pues, satisfazca su ecuación. Entonces la ecuación es y igual a x al cuadrado. Entonces en x es 2, en y es 4, en y es 4 y en x es 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Entonces donde veo y estoy reemplazando por 4, donde veo x aquí estoy sustituyendo por 2. Entonces si se verifica la ecuación, pues puedo decir que este punto pertenece a la gráfica de la función. Y así de manera general voy a decir, o mejor esto. Ya de la misma forma, aquí tengo y igual a x al cuadrado, aquí te voy a tener un punto de coordenadas en a, B. Entonces, este punto es un punto que pertenece a la parábola que está sobre la gráfica de la parábola. Entonces, tiene que satisfacer su ecuación. O sea que donde veo x, aquí voy a sustituir por la coordenada aquí a, y donde veo y, aquí voy a sustituir por su coordenada en y, que es b. Entonces, nos va a quedar, digo, aquí que el punto a, B pertenece, ¿no? Aquí pertenece a la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, como pertenece, como está sobre la gráfica, pues satisface su ecuación. Entonces, donde veo y reemplazo por b y donde veo x por a, entonces nos va a quedar b igual a al cuadrado. B igual a al cuadrado. Y esa es una condición. Ya de esa forma. A ver, haremos solución aquí. Se me está acabando mi tiempo, así que tal vez el ejercicio lo dejemos hasta a medias, dependiendo. Entonces aquí la parábola y igual a 9 menos x al cuadrado es esta. Está simétrica, pero pues carajo. Ya, más o menos. Pues ahí tengo la parábola y igual a x al cuadrado. Entre el eje x y la parábola voy a poner un rectángulo, voy a inscribir un rectángulo. Quiero que ese rectángulo tenga el mayor área posible. Entonces ahí tengo el rectángulo. Entonces este es un punto de la parábola.
Pero también es un punto de la parábola, lo voy a llamar, cuyas coordenadas no conozco, que sean A, B. Ya, entonces aquí tendría la base de mi rectángulo, ¿no ve? La base de mi rectángulo que es A y su altura valdría B. Ya, entonces aquí estoy aplicando todavía, eso tengo hasta ahí. Pero el rectángulo inscrito entre la parábola y el eje X como tal va a estar de esta forma. ¿No ve? Entonces hay simetría respecto al eje Y. Entonces esto también valdría A. Entonces eso. Chan, chan, chan. Estamos aprovechando la simetría. Ya, entonces aquí nuestros datos y nuestras variables. Lo único que tengo de data es la ecuación de la parábola que es y igual a x al cuadrado. Entonces aquí necesito la base de mi rectángulo. Entonces sería 2 veces a, ¿no ve? Entonces a, esto es a, entonces la base sería 2 veces a. Y la altura es h, lo llamaremos que sea esta distancia b. Entonces ahora el área de nuestro rectángulo, el área del rectángulo es multiplicar la base por su altura. La base es 2 veces A, la altura es B. Entonces el área va a ser 2 veces A por B. Y esto es lo que hay que maximizar. Y ahora el área nuevamente está en función de dos variables. A y B son variables. Ya no conozco cuánto vale A, cuánto vale B. Entonces está en función de dos variables. Entonces necesito hallar una ecuación que relacione los datos con las incógnitas. Entonces aquí digo que el punto, este punto de coordenadas A, B pertenece a la ecuación de esta parábola, lo llamaremos C, ya la curva C. Entonces, este punto A, B pertenece a la ecuación de la parábola o a la curva C. Entonces, si pertenece, pues entonces satisface su ecuación. Donde veo Y aquí sustituyo por B y donde veo X aquí sustituyo por A. Entonces me va a quedar B igual A elevado a al cuadrado. Y esto llamo aquí solamente es B, ¿no? Igual a al cuadrado. Esta es la ecuación 2. Ahora voy a reemplazar 2 en uno. Me quedan 4 minutos, así que lo voy a hacer rápido. El área va a ser igual a 2 veces A por B, pero B para mí es A al cuadrado. Carajo. La ecuación de la parábola es Y igual a 9 menos X al cuadrado. Gran puta, es Y igual a 9 menos X al cuadrado. Entonces aquí sería 9 menos X al cuadrado. Aquí pertenece, aquí es 9. Aquí es 9 menos X al cuadrado. Entonces aquí haciendo la sustitución va a ser donde veo Y aquí sustituido por B y donde veo X aquí sustituido por A, como se satisfacen, entonces va a ser B igual a 9 menos A al cuadrado. O sea, aquí sería por 2A por B, pero B es 9 menos A al cuadrado. Entonces aquí va a ser 9 menos A al cuadrado. Y ya ahora el área va a ser igual a 2 por 9 es 18A menos 2A elevado a al cubo. Esto hay que derivarlo y hay que igualarlo a cero. Pues el A, voy a derivar el área respecto de la base, que es A. Entonces aquí, esto va a ser 18 nada más, menos aquí la derivada de 2 al cubo va a ser 6 veces A al cuadrado. Para analizar puntos críticos, esta derivada vale cero. Entonces voy a tener cero igual a 18 menos 6 veces A al cuadrado. Y de aquí, si despejamos A al cuadrado, va a ser 18 sobre 6. Eso A al cuadrado va a valer 18 sobre 6. Eso les va a dar a 3. Y para de aquí sacando la raíz cuadrada, aquí vale raíz cuadrada de 3. Entonces, ya tengo A, ya tengo A. Eh, para hallar B es 9 menos A al cuadrado. Entonces, B es 9 menos A al cuadrado.
menos raíz de 3 esto al cuadrado. Y aquí b le sale 9 menos 3 3 al cuadrado, eso les da 6. Entonces ya tengo a, ya tengo b. Entonces aquí la base como tal, la base de nuestro rectángulo es 2 veces a, ¿no? Entonces la base es 2 veces a. Entonces la base de nuestro rectángulo es 2 veces la base, a ver si me está acabando, es 2 veces a. Y aquí sustituyo, ¿no? 2 veces a que vale raíz cuadrada de 3. Entonces la base es 2 raíz de 3. Luego la altura h es solamente b. Eso hemos de decir, ¿no? A la altura del rectángulo lo he llamado h, pero eso directamente es b, ¿no? O solamente b hubiera notado ya, pero ya. Entonces h vale b, b vale 6. Entonces ya tengo la base y la altura. Ahora el volumen, el área máxima va a ser multiplicar la base por la altura, ¿no? Entonces aquí digo el área máxima, las dimensiones óptimas para un rectángulo de área máxima. Entonces, el rectángulo de área máxima que está dentro de la parábola había tenido una base de 2 raíz cuadrada de 3 y una altura de 6. Entonces aquí multiplicamos esa base óptima y esa altura óptima. Y de aquí el área máxima es 2 por 6, eso es 12 raíz cuadrada de 3. Y esa es la respuesta. Lo he hecho rápido. Es para un área máxima. El área máxima es 12 raíz cuadrada de 3. Para eso, la base tiene que valer 2 raíz de 3 y su altura es 6. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, lo pueden anotar aquí más para acabar el ejercicio. Y eso. Espero que se haya entendido. Lo he hecho a cacho. Pero así lo tienen que hacer rápido ya, sin pensar. Ya no lo he hecho paso por paso, porque se me estaba acabando el tiempo. Y nada más. Ya tengo el área máxima. La base había sido 2 raíz cuadrada de 3, la altura vale 6. Ya, me he cansado.